Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de nuevo contigo, Vicente, para hablar un poco de renta fija. Bueno, vamos a ello. Joaquín Álvarez Borrás, gestor de renta fija en Bestinver. Un año de buenas rentabilidades en los fondos de renta fija de Bestinver. ¿Qué balance haces? Sí, primero puntualizar a todos los que nos ven que tienen a su disposición en nuestra web toda la información sobre los fondos de renta fija de los que vamos a hablar. Tienen los folletos en los que pueden ver no solo la política de inversión, sino también los riesgos que se asumen al invertir en estos productos y también las rentabilidades históricas. Y efectivamente, como decías, este año 2024 está siendo un año muy positivo para nosotros, muy bueno, con Bestinver corto plazo, por ejemplo, el fondo más conservador, haciendo un 3,2% hasta ahora, lo cual anualizado es una rentabilidad superior al 4%, manteniendo la tendencia del año pasado. El fondo dio prácticamente un 4% en 2023. Y luego Bestinver Renta, que es el fondo más flexible, el fondo un poco donde podemos hacer todas las estrategias que desarrollamos en el departamento de renta fija. Ese tiene más de un 7% de rentabilidad a la fecha, con lo cual pues muy contentos porque además hasta prácticamente mayo la renta fija en general estaba en negativo y sin embargo nosotros teníamos una rentabilidad positiva y encima pues con este buen devenir de los precios de los últimos meses, pues el fondo se ha ido hasta ese 7% de rentabilidad. Y por último, Bestinver Deuda Corporativa, que es el fondo que invierte en los segmentos con un poco más de riesgo, pero que también ofrece mayor rentabilidad, está prácticamente en un 10% en este año 2024. O sea que en resumen, un año muy bueno para nosotros, tanto en términos absolutos como en términos relativos contra los índices o contra la competencia. Acabamos de ver cómo la Fed bajaba 50 puntos básicos los tipos de interés, que es prácticamente no son los 50 puntos básicos que había bajado el BCE en dos veces también. ¿Qué horizonte abre este nuevo panorama de tipos a la baja de los bancos centrales para la renta fija? Bueno, lo que dices, como está claro que hemos entrado en un ciclo de bajada de tipos, ¿no? Se descuentan 75 puntos básicos más para la Reserva Federal de aquí a final de año. El mercado piensa también que el Banco Central Europeo va a bajar 50 hasta final de año y que en el año 2025 esas bajadas de tipos van a continuar, ¿no? Alrededor del 1,25% en la Reserva Federal de bajadas para 2025 y otros 100 puntos básicos para, para el Banco Central Europeo. Con lo cual, alrededor de septiembre los tipos deberían estabilizarse en el entorno del 3% en Estados Unidos y del 2% en Europa. Es decir, que tenemos por delante bajadas muy significativas de los tipos y eso es un entorno bueno para la inversión en renta fija, aunque es cierto que parte de eso ya se ha descontado en los precios actuales, pero de todas formas este entorno de tipos del 2-3% pues sigue siendo atractivo para un activo como es la renta fija, que es claramente un activo con menos riesgo, ¿no? Hemos visto cómo iba bajando el IPC. ¿Hasta qué punto ha dejado de ser una preocupación ya la inflación? Pues yo te diría que la inflación claramente ha dejado de preocupar al mercado, que ya no hay la tensión ni el nerviosismo alrededor de los datos de inflación que había en otros momentos, cuando sorprendía al alza constantemente. Ahora está siguiendo una buena senda a la baja y eso el mercado lo está asumiendo bien y está mucho menos preocupado. Y lo ves también en las previsiones de los bancos centrales. Para 2025, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal esperan un 2,2%, muy cerca del objetivo del 2%, y para 2026 la previsión es 2% en Estados Unidos, 1,9% en Europa, con lo cual también eso transmite mucha tranquilidad, ¿no? Que los bancos centrales tienen claro que la inflación se va hacia ahí. Lo que pasa es que lo que vemos nosotros es que ahora es un riesgo a este escenario de tantas bajadas de tipos si no se cumple efectivamente esa caída de la inflación, ¿no? Si en algún momento la inflación no baja o hay repuntes, pues pondrá en riesgo o el mercado empezará a dudar de si los bancos centrales van a bajar tanto los tipos de interés como se está ahora mismo descontando, y eso daría lugar pues a algo de volatilidad o algo de caída de los precios
de toda la renta fija. Al hilo de esto y de lo que comentabas previamente, ¿no? Que al final el mercado se adelanta, no sé hasta qué punto ya estas bajadas de tipos que se han producido ya estaban un poco descontadas por el mercado. ¿Cómo estáis gestionando en Bestinver la duración de las carteras? Sí, nosotros intentamos gestionar un poco esas expectativas, ¿no? O sea, por ejemplo, a finales del año pasado y al principio de este año, el mercado estaba descontando muchas bajadas por parte de la Reserva Federal porque se pensaba que en 2024 iba a venir una ralentización económica muy importante en Estados Unidos y al final eso no se produjo, ¿no? Se estaban descontando como 7, 8 bajadas de tipos de interés por parte de la Fed durante 2024 y eso cambió hasta mayo de este año a descontar una sola bajada, ¿no? Con la consiguiente subida de las tires, ¿no? Entonces nosotros empezamos el año con poca duración porque pensábamos que se estaba descontando una bajada muy significativa de los tipos de interés. Subimos la duración significativamente en verano o en el mes de mayo, junio, y ahora la hemos vuelto a bajar porque vemos que se ha puesto mucho en precio una actuación muy agresiva de la Reserva Federal, por debajo de lo que la propia Reserva Federal está diciendo que va a bajar los tipos de interés, ¿no? Entonces el mercado se ha ido más allá y pensamos que ya es suficiente movimiento como para tener menos exposición y tener una duración menor. Y eso es lo que hacemos, ¿no? En función de si pensamos que las expectativas de mercado se han excedido, pues exponernos menos si lo que se está descontando es una bajada muy fuerte de los tipos. Joaquín, la última vez que hablamos me decías que veíais muy buenas oportunidades en el financiero. ¿Qué tal ha ido esa estrategia y le seguís viendo todavía recorrido? Bueno, pues la verdad es que cuando hablábamos, que fue como en noviembre del año pasado, es verdad que los bancos todavía arrastraban todos los problemas que hubo en marzo con la quiebra de los bancos americanos, los bancos regionales americanos, y con la quita de la deuda subordinada de Credit Suisse, y eso hacía que muchos inversores estuviesen fuera del sector financiero y que las emisiones de bonos de sector financiero, especialmente en la deuda subordinada, estuviesen baratas y sobre todo en relativo frente a la deuda no financiera, ¿no? Por eso teníamos un sesgo en las carteras hacia el sector financiero. Eso se ha corregido en estos meses. El mercado ha reconocido pues, esos buenos fundamentales que se estaban viendo en la banca ya desde hace muchos años, ¿no? Mejorando tanto en morosidad como en capital, como en control de riesgo, y además a eso se sumaba que la banca estaba ganando mucho más dinero con esta subida de tipos, ¿no? Y los resultados cada vez eran mejores. Entonces nosotros pensábamos que el mercado en algún momento iba a reconocer esa bonanza de los fundamentales bancarios, ¿no? Y eso se ha producido, efectivamente, con todo este mercado favorable que hemos tenido. Los bancos lo han hecho mejor incluso que las compañías no financieras y la deuda subordinada lo ha hecho francamente bien. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es reducir ahora la exposición y ahora estamos en una posición bastante más neutral. ¿Y dónde estáis encontrando ahora las oportunidades? Pues mira, dentro del bancario nos estamos moviendo de deuda subordinada a deuda senior, que la deuda senior no lo ha hecho tan bien en relativo como lo ha hecho la deuda subordinada, y además estamos encontrando oportunidades en empresas cíclicas de investment grade, o sea, empresas con un buen balance, pero que por su exposición al ciclo, por el sector en el que están, sectores como el químico, el automóvil, que son sectores que están muy expuestos al ciclo, están teniendo que emitir sus bonos con unos diferenciales muy significativos, con diferenciales que comparan con los niveles que teníamos a finales de 2023 o a finales de 2022, ¿no? Con niveles de spread de mercado mucho más altos. Entonces nos parece que ese riesgo cíclico está pagado, está bien pagado por el mercado, con lo cual sí que nos está interesando entrar en este tipo de compañías, que son compañías que nos gustan y que con una inversión, con un horizonte de inversión suficientemente amplio, pensamos que es bueno sobreponderarlas en este entorno. ¿Os podrías poner un ejemplo de un bono que hayáis comprado, bueno, que hayáis vendido, lo que quieras? Bueno, te pondría un ejemplo. Yo creo que un buen ejemplo es una compañía que compramos el año pasado y que hemos vendido este mismo verano, ¿no? Y este es el caso de un bono de Bayer. Bayer, que es una compañía pues por todo el mundo conocida, ¿no? que es líder en el sector farmacéutico, que es líder también
en el sector de productos para la agricultura, de fertilizantes y de productos para plagas, y realmente Bayer, que es una compañía enorme, que es una compañía con ventas de más de 40.000 millones y con un EBITDA de más de 12.000 millones, a pesar de todo eso y a pesar de tener unos buenos fundamentales, estaba sufriendo mucho en mercado por dos causas sobre todo. Por un lado, porque tenía pendientes muchos litigios en Estados Unidos, derivados de la compra de Monsanto que hizo en 2016, que tenían productos que tenían litigios pendientes como digo, en Estados Unidos, y además también por problemas con el traslado a los precios de sus productos agrícolas de las subidas de precios de tanto la energía como las materias primas en los años anteriores, ¿no? Entonces eso estaba debilitando sus márgenes y le hizo dar un par de profit warnings a lo largo de 2023. Entonces, con ese entorno acudió a mercado a financiarse en deuda subordinada en septiembre del 2023 y nos pareció que lo que le exigió el mercado, que fue un cupón del 7% y un diferencial sobre el libre riesgo que en ese momento era de casi 400 puntos básicos, pues nos pareció que era bastante interesante para incorporarlo a las carteras. Por un lado, porque pensábamos que Bayer había provisionado bien los riesgos derivados de los litigios en Estados Unidos, y por otro lado porque pensábamos que tenía posibilidad de mejorar esos márgenes y al final, con esa posición de liderazgo, poder trasladar a sus clientes la subida de precios. Eso es algo que ha pasado o que ha tenido un buen comportamiento a lo largo de 2024, los resultados han venido mejor y además Bayer ha anunciado que va a dejar de pagar dividendo durante los próximos 3 años, con lo cual pues se ha fijado más en mejorar sus métricas de crédito, en favorecer a los bonistas, por decirlo así, en detrimento de los accionistas. Para los accionistas no es una buena noticia, pero ese cash flow que no se va al accionista se va a quedar en balance y se va a quedar para reducir deuda, con lo cual para nosotros es algo muy positivo. Y además ganó un par de litigios en Estados Unidos que han hecho que en ese sentido el mercado también esté más cómodo con la situación actual. Todo ello hizo que el spread de Bayer estrechase y que llegase al objetivo que nosotros nos habíamos marcado al hacer la compra en septiembre del año pasado, y en agosto de este año vendimos el bono con una rentabilidad del 14,5% en unos 11 meses, con lo cual una rentabilidad muy, muy atractiva para las carteras que prácticamente lo incorporamos en casi todas ellas, en todas las carteras que podían tener este tipo de deuda. Te preguntaba antes dónde veíais más oportunidades y menos, ¿dónde veis ahora menos recorrido después de este rally tan bueno que han tenido el mercado? Bueno, yo te diría que en los activos con más riesgo. O sea, siempre podemos encontrar alguna oportunidad en algún high yield, en alguna T1, pero ahora mismo en general pensamos que esos dos segmentos, que son los que consideramos de más riesgo para las carteras, pues están relativamente caros, y si miras el histórico, pues están a spreads muy cercanos a los mínimos, ¿no? Entonces, por la parte de los bancos, yo te diría que, al contrario de lo que veíamos el año pasado, ahora lo que estamos viendo es que con los tipos a la baja, los bancos ya deberían haber hecho tope de resultados, o sea, el pico de resultados ha quedado atrás, y ya con tipos más bajos vamos a ver pues presentaciones de resultados con menores beneficios, ¿no? Y por otro lado, si el ciclo económico empieza a deteriorarse, los bancos van a tener que provisionar un mayor riesgo crediticio, una mayor morosidad, y eso también debería perjudicarles. Y lo que no tiene sentido es que estén sus spreads de su deuda con más riesgo en mínimos, con esa perspectiva de unos resultados menores en los próximos trimestres, y por tanto hemos reducido exposición a los bancos en la deuda más subordinada, y como te decía antes, lo hemos movido más hacia deuda más senior. Y es algo similar a lo que podríamos decir de la deuda high yield, ¿no? Que también está a niveles muy bajos de spread, está prácticamente a niveles mínimos, y si el panorama se deteriora, como se está descontando realmente con las bajadas de tipos y con el mensaje que nos están transmitiendo los bancos centrales, pues si ese panorama económico se deteriora, lo lógico será que las tasas de default, las tasas de quiebra, aumenten en los próximos meses, y eso debería perjudicar la cotización de los bonos
de más riesgo crediticio, como son los high yield, que son empresas más pequeñas y empresas pues, con un rating menor y con más riesgo y más volatilidad en su spread, ¿no? Para terminar, ¿qué debería esperar el inversor en los fondos de renta fija de Bestinver para los próximos años? ¿Qué tires o qué rentabilidades esperadas podríais tener para las distintas carteras? Sí, a nosotros no nos gusta mucho dar una previsión de lo que van a hacer los fondos, porque eso al final depende mucho de cómo los podamos gestionar y de lo que haga el mercado, ¿no? Lógicamente. Pero sí te puedo dar el dato de la tira actual o la rentabilidad de vencimiento media de las inversiones que tenemos en los fondos. En Bestinver corto plazo tenemos un 3,2% de TIR actualmente. Es una TIR que ha ido bajando a lo largo del año al bajar los tipos de interés y que previsiblemente el año que viene será menor, porque a medida que vamos reinvirtiendo esas inversiones a corto plazo, vamos obteniendo lógicamente menos rentabilidad al bajar los tipos de interés de corto plazo, ¿no? Entonces ahí tenemos ahora mismo, como digo, un 3,2%, pero lo normal será que no podamos el año que viene llegar a esa rentabilidad que comentábamos antes del 4% el año pasado y cercana al 4% este año, ¿no? Entonces, lo normal será que veamos rentabilidades inferiores. Por la parte de Bestinver Renta, que como decía es el fondo flexible, ahí tenemos una tira actual del 4,20, que es una tira inferior a la que teníamos a principios del año pasado, pero todavía con un nivel bastante atractivo, y además te diría que dentro de esa TIR un 12% de la cartera más o menos es liquidez. O sea, parte de las ventas que hemos hecho de esos bonos que habían llegado a nuestro objetivo y esa reducción de riesgo que hemos hecho en el crédito ha ido a liquidez y lo tenemos disponible para que esa TIR que ya es baja de por sí por la bajada de tipos y por esa posición de liquidez pueda aumentar si encontramos nuevas oportunidades a lo largo de 2025, porque es verdad que 2024 ha sido un año muy poco volátil, no hemos tenido casi episodios de volatilidad, pero en 2025 sí que esperamos ver más oportunidades y más momentos en los que podamos invertir esa liquidez con una TIR mayor. Y por último, Bestinver Deuda Corporativa tiene una TIR del 5,5%, pero también con una posición significativa de liquidez en el entorno del 12%, con lo cual en ese fondo todavía más, porque es un fondo que invierte en activos con más riesgo, pues ahí todavía más podemos capturar oportunidades y subir esa TIR media a lo largo del año. Pues iremos siguiendo cómo evoluciona esa TIR y también esos episodios que haya o no, ya veremos cómo los vais gestionando, que será seguro muy interesante. Así que muchas gracias por tu tiempo, Joaquín. Nada, muchas gracias a ti, Vicente.